y que si nos está viendo, porque sé que estamos transmitiendo ya, le estamos mandando un saludo muy especial, es el hermano Altamirano, el hermano Boanerges Altamirano. Está hablando con él y me dice que está bien, que no nos preocupemos mucho, pero que sí oremos por él. Así que entonces vamos a orar por él. Vamos a orar por él para que Dios le dé la fortaleza que él necesita para poder salir adelante en el sentido de la salud y poder seguir estando con nosotros y apoyándonos como siempre lo ha hecho. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una oración. Señor y Padre, santo y glorificado sea tu nombre. En esta mañana de este sábado santo tuyo, estamos agradecidos por los privilegios grandes que, aunque no hemos notado, seguramente nos has dado a todos los que estamos aquí. Te ponemos en tus manos muy especialmente la salud de nuestro hermano Boanerges. Sé con él, Señor. Tú sabes que es un líder de esta iglesia, es un anciano, primer anciano de esta iglesia, y él necesita que tú le sigas dando, le sigas proveyendo de esa sanidad que sabemos que tú le quieres dar. Sé con su familia que está aquí presente, sé con todas las personas que de alguna manera también te necesitamos hoy. Si hay algunos problemas o situaciones de salud en más de uno de los que estamos aquí, Señor, por favor, ayúdanos a poder ser más que vencedores en Cristo Jesús. Permanece pues en cada corazón. Ahora que vamos a abrir tu palabra, danos la sabiduría de lo alto para poder expresar lo que tú quieres que expresemos y poder aprender lo que tú quieres que aprendamos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el último tema de esta, yo voy a decir semana, no quiero decir media semana, ¿no? De esta semana de oración que tuvimos, de este encuentro de oración, de este reavivamiento que tuvimos. Este es el último tema de esta serie, vamos a decir así, que tiene que ver con esa necesidad que tenemos de acercarnos todos, empezando por un servidor, acercarnos más a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 18. Y voy a leer la primera parte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, primera parte. ¿Lo encontraron? ¿Lo tenemos? Dice a la letra la palabra de Dios: dad siempre gracias a Dios. ¿En qué dice ahí? Mira, ahí no dice dale gracias a Dios cuando te vaya bien. Ahí no dice solamente dale gracias a Dios cuando haya sol hermoso y todo el mundo esté contento. Ahí dice dale gracias a Dios en todo. En todo quiere decir aún cuando te vaya mal. Y vamos a entrar. Porque agradecerle a Dios cuando nos dieron el trabajo que necesitábamos es fácil. Agradecerle a Dios cuando estamos en una casa mejor es fácil. Agradecerle a Dios cuando tenemos un mejor carro es fácil. Agradecerle a Dios cuando la familia está bien es fácil. Pero agradecerle a Dios cuando los problemas son serios en tu vida no es fácil. Porque entonces como seres humanos muchas veces decimos, Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están sucediendo cosas que yo no quisiera que me pasaran, pero me están pasando? Pero el apóstol dice, dando gracias a Dios en todo. Vamos a entrar en una historia que ustedes conocen muy bien, pero que yo quiero narrártela un poquito diferente en esta mañana. Vamos al libro de Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 19, pero déjame contarte un poquito antes. Desde el capítulo número 15, si puedes ir así rapidito, quiero que constates conmigo lo que vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 15, verso número 26, ¿lo tienen? Miren lo que dice. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo,
porque desechaste la palabra de Dios y el Señor te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? Primer rey de Israel. Un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre con mucha fortaleza física y con mucha valentía. Y era ¿se acuerdan? Dice la Biblia que si se ponían todos los hombres del pueblo de Israel, ¿la cabeza de quién sobresalía? A Saúl, era el más grande, por eso lo habían nombrado rey. Pero empezó a hacer lo que muchas veces hacemos tú y yo. Decía, cuando fue con Amalek, ¿se acuerdan? Con Abimelech, que decía, no, es que Dios le dijo, ve y destruye todo. Ustedes se acuerdan de la historia, no voy a abundar mucho en eso. Pero en vez de destruir todo, tomó ganado, tomó hombres, tomó mujeres, ¿se acuerdan? Cuando la orden había sido, ve y destruye. Y cuando va Samuel y le dice, oye, sí, todo. Cuando va Samuel y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no obedeciste a Dios? El pretexto rápido, ¿no? No, es que el pueblo fue el que lo trajo. El pueblo fue el que tomó posesiones para ellos. Además de eso que trajimos, vamos a usar para poder sacrificar para Dios. El pretexto rápido de los seres humanos, ¿no? Cuando no podemos, cuando no obedecemos, cuando no queremos obedecer, buscamos salidas. No, es que no hay de otra. Es que si no voy el sábado no voy a poder comer. Es que buscamos 1000 pretextos para desobedecer a Dios. Y Saúl lo hizo. Desobedeció a Dios. Y lo desobedeció tantas veces que llega al punto de lo que leímos ahí en el verso número 26, cuando Samuel le dice, bueno, desechaste a Dios y Dios te desechó. Y ya no vas a ser más rey de Israel. Conocemos la historia. Dios le dice que vaya a casa de Isaí, ¿se acuerdan? Y que busque ahí al que iba a ser rey, próximo rey de Israel. Ustedes conocen, voy rapidito porque quiero llegar al otro punto. Y finalmente se unge ¿a quién? A David. David era el más pequeño de su casa, el que muchos no creerían que iba a ser el rey, porque estaban acostumbrados a que el rey, como Saúl, debiera ser el mayor, el más fuerte, el más grande, el más poderoso, pero era David, el más pequeño de los hijos de Isaí. Y a David se le unge como rey, ¿te acuerdas? Cuando se le ungió a David como rey, ¿en ese momento fue rey? No. Pero se le dio la promesa, se le dijo, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Pero pasaron muchas cosas, y es lo que vamos a hablar hoy en esta mañana, antes de que él fuera rey de Israel. Saúl, en su ansiedad, porque ya estaba muy ansioso, buscaba tranquilidad, porque dice la Biblia que como que algo le entraba, un espíritu malo le entraba y él se ponía muy enojado, muy furioso y quería hacer cosas, y entonces mandó traer a David, porque David tocaba, ¿te acuerdas? Y esa música que David tocaba al rey lo tranquilizaba. David para esto, voy rapidito hermanos, porque si no el tiempo no me va a dar, para este entonces David ya había matado ¿se acuerdan? A Goliat. ¿Se acuerdan cuando va y con la onda mata a Goliat? Todos se acuerdan de eso, esas 5 piedrecitas, la piedrecita que toma en la frente, ustedes conocen la historia, no es el tema de hoy. Pero quiero que vayamos bien a lo que quiero decirles. Ya para este entonces, de lo que vamos a leer ahorita en el capítulo número 19, David había matado a Goliat. David era un héroe. David tenía un trabajo muy especial. Era el que tranquilizaba al rey. Es decir, estaba al lado del rey. Comía con el rey. Y no solamente eso. Era el yerno del rey, ¿se acuerdan? Se casó con la hija del rey, ¿se acuerdan de eso? Cuando estamos leyendo el capítulo 19, ya David era casado, tenía un excelente trabajo y un brillante porvenir. David estaba predestinado ya para ser el rey de Israel y estaba encaminándose hacia allá. Tenía todo. Estaba en el palacio, tenía todo. Cuando de pronto empezaron a suceder las tragedias en la vida de David. Capítulo 19, verso número 9. ¿Lo tienen? Capítulo 19 de Primera de Samuel, versículo 9 dice: y el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl,
y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl, verso 10, procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Yo quiero que tú te imagines eso. Todo parecía bien, todo brillaba, todo era excelente. Pero un día, de pronto, cuando David estaba en su trabajo, cuando estaba tocando para el rey, Saúl se puso tan molesto, tan enojado, que tomó una lanza. Acuérdense que Saúl era fuerte, ¿ok? No era un viejito débil, era una persona muy fuerte, era el más grande, era poderoso. Tomó la lanza y la tiró para matar a David. Pero David alcanzó a esquivar. Y dice la Biblia que la lanza fue y se clavó en la pared. Imagínate la fuerza. Porque no eran paredes de chirroc, ¿verdad? No eran paredes como las de ahora. Fue y se clavó la lanza en la pared. Y David se fue. Primera cosa que David pierde en esta serie de cosas que vamos a estar viendo hoy. Primera cosa que David pierde, su trabajo. Porque ya no podía regresar con el rey quería matarlo, se lo había mostrado frente a frente, le había lanzado la lanza, quería matarlo. Así que ya no podía regresar ahí. Lo primero que David pierde en esta serie de acontecimientos es su trabajo. Un buen trabajo, tenía el mejor trabajo, no tenía que estar bajo el sol, no tenía que estar clavando, estaba al lado del rey tocando su música, que era lo que a él le gustaba. Y le pagaban por eso, imagínate. Tenía el mejor trabajo y lo perdió. Cuando pierde su trabajo, como tal vez tú y yo haríamos, inmediatamente David fue y se refugió con su esposa. Fue a su casa. Fue y le dijo: Mical, mira, pues pasó esto y tu papá quiso matarme y etcétera, etcétera. Y yo no sé si tú te imaginas esa reunión, estando platicando y diciendo: bueno, ¿qué hacemos? Finalmente te tengo a ti, eres mi esposa, aquí estoy. Pero mira lo que sigue diciendo, ahí mismo donde estamos, en 1 Samuel, ahora en el verso número 11 y 12, ¿lo tienes? Ahí mismo donde estamos. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. ¿Y lo qué? Y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, hija de Saúl, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él huyó y se escapó. Segunda cosa que David pierde en esta serie de acontecimientos: su hogar, su esposa. La persona con la que tú y yo de pronto, cuando tenemos problemas, situaciones, hombres o mujeres, vamos y nos refugiamos. Había perdido su trabajo y de pronto cuando llega a su casa le dice: mira, aquí no estás seguro, tienes que irte porque te van a matar. Y entonces se va y tiene que dejar su hogar. Perdió su trabajo y ahora perdió su hogar. Cuando se pierden estas cosas, se busca siempre algo que muchos de nosotros tenemos. Y vean la cita bíblica para ir directamente a eso. Primera de Samuel, ahí mismo el capítulo 19, verso número 18. Después de que pierde su trabajo, pierde su hogar, dice: huyó pues David y escapó, y vino ¿a quién? A Samuel. ¿Quién era Samuel? ¿Se acuerdan? El profeta, es el que lo había ungido, era el siervo de Dios, era el que tú y yo buscaríamos cuando tenemos algún problema o alguna necesidad. Y David tenía un problema, había perdido su trabajo, había perdido su hogar, así que corrió con el sacerdote, corrió con el profeta, corrió con el pastor. Y entonces vino a Rama y le dijo y le contó todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Es decir, juntos se fueron de ahí, no te preocupes, todo va a estar bien, y se fueron a Nayot y ahí moraron. Pero ¿cuánto duró eso? Seguimos leyendo, capítulo número 20, ahí rapidito, voy pasando porque quiero que llegues conmigo a lo que quiero decirte en esta mañana.
Capítulo 20, ahí donde estamos, verso número 1, ¿lo tienes? Después David huyó, ¿de dónde? En Nayot, de donde se había ido con Samuel. Huyó en Rama y vino delante de él Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O con cuál pecado contra tu padre para que busque? ¿Cómo he pecado contra tu padre para que busque mi vida? Es decir, se tiene que ir de su guía espiritual, se tiene que ir de aquella persona que de alguna manera le daba la fortaleza de Dios. Y entonces cuando ya no sabe más a dónde ir porque perdió su casa, perdió su trabajo, perdió su casa, perdió su guía espiritual, se va con su amigo. Todos buscamos a los amigos, ¿verdad que sí? Porque los amigos son los amigos. Son los que podemos ir y contarles y abrirles nuestro corazón y decirles lo que está pasando. Así que se fue con Jonatán. ¿Te acuerdas que Jonatán y David eran muy unidos? Eran muy amigos. Y llega con Jonatán y entonces le dice: mira, Jonatán, ¿qué he hecho yo contra tu padre? ¿Por qué quiere matarme? Y platica con él. Y entonces Jonatán le dice algo muy curioso que tú encuentras ahí: mira, yo voy a ir a hablar con mi papá. Voy a tratar de ver qué es lo que está pasando, porque hoy hay una fiesta y tu asiento va a estar vacío y algo va a pasar ahí. Entonces, si yo me doy cuenta que mi papá ya se le pasó el berrinche, que ya está de buen humor, que ya no hay problema, mañana yo voy a ir con mi muchacho y voy a lanzar flechas. Y si yo le digo al muchacho: ¡hey, hazte para acá, está de este lado, más acá!, entonces quiere decir que tú puedes regresar, que no hay peligro. Pero si le digo: está más allá de ti, quiere decir que mi papá no te ha perdonado y que tienes que irte. Sucedió, tú conoces la historia. Y entonces Jonatán trató de convencer a su padre, pero no lo logró. Su padre le dijo: donde lo vea lo mato. Y al día siguiente sucedió lo que Jonatán le había dicho. Ve conmigo la cita bíblica. Vamos ahí mismo al capítulo 20, ahora el verso número 41 y 42. ¿Lo tienes? Capítulo 20, versos 41 y 42. Después de que pasó lo que ya dijimos. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del otro lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hacia la tierra y besándose el uno con el otro. Y lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Es decir, fue la despedida. Ya no había más que hacer. Había perdido su trabajo, había perdido su casa, su hogar, su esposa, había perdido su guía espiritual y ahora estaba perdiendo a su amigo, porque su amigo era el hijo de quien lo quería matar, no podía estar con él. ¿Qué más podía perder? Ya perdió el trabajo, perdió el hogar, perdió al guía espiritual, pierde al amigo. ¿Qué más se puede perder? Sigue leyendo conmigo. Capítulo 21, ahí cerquita de donde estamos. Verso número 10. ¿Ya lo tienes? Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís. ¿Rey de qué? A ver, vamos a detenernos tantito. Se fue a Aquís, rey de Gat. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te viene algo a la mente? ¿No? ¿No te viene algo a la mente? Vamos al capítulo 17, rapidito nada más, porque quiero que sepan exactamente. Es más, alguien que lo lea. Capítulo 17, verso 4. ¿Qué dice? 17, verso 4. ¿Quién lo encontró? ¿Qué dice, hermana? Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat. ¿De dónde era Goliat? ¿Y a dónde huyó David? O sea que se fue con los enemigos, porque ya no había más. Ya no habíamos dónde estar, es decir, todo lo que tenía ya, todo lo que poseía, todo lo que para él era de valor, lo había perdido.
Lo único que le quedaba irse con los enemigos. Y se fue para allá. Se fue a Gat, donde él mismo había matado a Goliat, ¿se acuerdan? ¿Qué más podía perder David después de todo lo que había perdido? Perdió algo más. ¿Quieres leerlo conmigo? Capítulo 21, ahora sí. Estábamos en el verso 11 porque leímos el 10. Y los siervos de Aquís, que es el rey de Gat, le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Que es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a miles, mas David a sus 10,000. Y David puso esas palabras en su corazón y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Imagínate que llegas a la tierra donde no te quieren, que llegas al lugar de tus enemigos y de repente los que están ahí viendo te dicen: ay, 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 oye, ¿no es este el que mató al gigante? ¿No es este el que nos hizo quedar mal? ¿No es este? Imagínate cómo te sentirías. Y de pronto está él ahí y dice: Señor, ¿qué hago? Y todavía va más. Miren lo que sigue diciendo. Verso número 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Se fingió loco. Y entonces dijo Aquís a sus siervos, porque se lo llevaron a Aquís, y dijo Aquís a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Yo no sé si tú te imaginas eso. Había perdido todo. Lo único que le quedaba un poquito y que ahora lo pierde era la dignidad. Y la perdió también, porque tuvo que fingirse loco. David, el gran David, tuvo que fingirse loco. Pintaba en las paredes y dejaba correr la saliva por su barba para que los que lo vieran dijeran: está loco. Perdió su dignidad. Vayan conmigo, ¿se acuerdan? Perdió su trabajo, perdió su hogar, perdió su guía espiritual, perdió su amigo y ahora pierde la dignidad. ¿Cómo te sentirías tú si hubieses perdido en un momento todo lo que él perdió? Porque a veces puedo haber perdido alguna de las cosas que él perdió, pero David perdió todo. Y algo que muchas veces nosotros valoramos mucho, que es la dignidad, lo perdió también. Yo no sé cómo te sentirías tú. Pero ¿qué hace David? ¿Qué hace David cuando pierde todo? ¿Qué hace David cuando está en medio de todo este problema tan difícil? ¿Quieres saber lo que hace? Vamos a Salmos, por favor. Capítulo 34. Y voy a esperar a que lo encuentren. Salmo, capítulo 34. ¿Lo tienen? Mira lo que dice en la parte de arriba, antes de empezar a leer. ¿Ya leíste lo que dice en la parte de arriba? Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él le echó y se fue. Es decir, cuando se finge loco y el rey le dice: bueno, ya vete, ya había perdido todo, lo que David hace es irse a una cueva y empezar a escribir un salmo. ¿Ya viste lo que dice el salmo? Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oh, qué gran lección. Había perdido todo. Tal vez él debió haber escrito una carta nostálgica: Señor, ¿por qué me abandonas? Yo trato de ser lo mejor. Tú me dijiste que iba a ser el rey. Yo tenía una buena posición. Señor, me quitaste todo.
Tal vez él pudo haber escrito una carta de nostalgia, ¿no? Pero en lugar de eso, escribe un salmo de alabanza. Oh, qué gran lección para mí. Yo no sé cuáles son los problemas que tú puedes tener en esta mañana, no sé. El único que conoce tu corazón perfectamente bien es Dios. No sé cuál es la situación difícil por la que tú estás pasando hoy, pero Dios sí la sabe. Él conoce perfectamente bien lo que te duele. Pero yo no sé si en esta mañana, al igual que David, tú quieres decir: bendeciré al Señor en todo tiempo. No importa cuál sea la situación que tenga, no importa si el problema es tan difícil que nadie me entiende, yo voy a bendecir al Señor. Yo voy a alabar su nombre. Yo voy a decir que Él siempre estará conmigo y me protegerá, aún en medio del conflicto. Sí, aún en medio del conflicto Él está conmigo. Una cita muy conocida por todos ahí en el Salmo 34, no se los voy a leer completo, léanlo completo en su casa. Pero una cita muy conocida que ustedes conocen muy bien, dice en el verso número 19, y me gusta mucho: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Mira, son muchas dificultades, hay muchas situaciones que tú y yo podemos tener y que podríamos decir humanamente: Señor, yo no merezco esto. Hay personas que están en las cantinas, hay personas que están en diferentes lugares haciendo cosas muy feas. Yo estoy tratando de servirte y sin embargo mira lo que me está pasando a mí y los demás están contentos. Son muchas aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Hay una cita más con la cual quiero casi terminar. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versos 29 y 30. ¿Lo tienen? Mira lo que dice. Y él le dijo, Jesús dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y por si esto fuera poco, en el tiempo venidero, la vida eterna. No hay nadie que deje algo por seguir a Jesús que no lo reciba muchas veces más. Pero como si eso fuera poco, van a recibir la vida eterna. Hermanos, estos días han sido días para reflexionar en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo siempre les digo que el primer necesitado de Dios, así me considero, soy yo. El primero que necesita cambiar muchas cosas que Dios sabe que necesito cambiar, soy yo. El primero que tiene necesidad hoy de pedirle perdón a Dios, soy yo. Pero tengo el privilegio también de poder decirles de parte de Dios que la puerta está abierta para todos. Que aunque yo quiero eso en mi vida, ustedes lo pueden tener también. Y aunque todos los días yo caigo de rodillas y le digo: Señor, por favor, perdóname y ayúdame a hacer algo diferente el día de mañana, cada uno de los que estamos aquí lo podemos hacer también. En esta mañana Alfredo tiene un canto muy especial. Yo quiero que escuchemos bien lo que él nos va a decir a través de esta alabanza. Porque cuando él termine de cantar, cuando él termine de alabar a Dios, yo voy a hacer un llamado muy especial para todos los que estamos aquí.
Vamos a escuchar entonces lo que Dios nos quiere decir a través de este canto. Hermanos, como les decía hace rato, Dios no cambia, pero a veces lo buscamos donde no está. En nuestra desesperación muchas veces nos olvidamos de que realmente Él está a nuestro lado, pero lo buscamos en otros lugares donde realmente no está. Porque siempre buscamos a la puerta que no es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos la respuesta donde no la hay? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aceptamos la tristeza y abrigamos el dolor y seguimos caminando entre el frío y el calor. Porque si en tus labios tienes la salvación, solo clama el nombre del Señor y escucha en tu corazón lo que dice su voz. Ven a mí, que me he movido de lugar en tu favor para recibirte hoy. Clama a mí, dice el Señor, pueblo mío, oveja mía de mi prado. Ven a mí si estás cansado y trabajado. Clama a mí, pruébame. Porque siempre buscamos la salida que no es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alzamos la voz y nadie nos contesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aceptamos la mentira y abrigamos el dolor y buscamos a un mal paso la justificación. Ven a mí, que me he movido de lugar en tu favor para recibirte hoy. Clama a mí, dice el Señor, pueblo mío, oveja mía de mi prado. Ven a mí si estás cansado y trabajado. Clama a mí, pruébame. Ven a mí, que me he movido de lugar en tu favor para recibirte hoy. Clama a mí, dice el Señor, pueblo mío, oveja mía de mi prado. Ven a mí si estás cansado y trabajado. Clama a mí, pruébame. Y yo te responderé.
Gracias, Alfredo. El mismo Salmo 34, en el verso 7, el salmista dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ayer decíamos, y el tiempo ya no nos dio para hacer varias citas más, pero hablábamos acerca de la multitud de enemigos que tenemos, ¿se acuerdan? Pero me faltó contarles algo ayer. Segunda de Reyes, capítulo 6, y solamente voy a ir a una última partecita porque no voy a narrarles toda la historia, pero ustedes la conocen. Cuando Eliseo está en Dotán, ¿se acuerdan? Con su siervo, allá arriba, y que entonces el rey manda, porque quiere matar a Eliseo, y manda rodear, sitiar la ciudad de Dotán, ¿se acuerdan? Y entonces de repente el siervo se levanta en la mañana y dice: Señor, es que estamos rodeados, estamos perdidos, mira, son muchos. Pero entonces Eliseo le dice a Dios: Señor, ábrele sus ojos, permítele ver lo que yo estoy viendo. Y cuando abre los ojos del siervo, dice la Biblia literalmente que en el monte de atrás había hombres, ángeles y carros de fuego listos para atacar si alguien quería tocar un solo cabello de Eliseo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios es más poderoso que cualquier situación que pueda existir en este mundo. Pero Él necesita tu decisión. Pastor, yo tengo mucho tiempo en la iglesia, yo lo sé, yo también. Pero hoy yo tengo que decidir entregar mi vida a Jesús. Hoy tengo que decidir ese cambio que únicamente Dios puede hacer en mi vida. Por favor, no digas que no hay nada que tienes que cambiar. Tú sabes que hay cosas que tienes que cambiar. Yo sé que hay cosas que tengo que cambiar. Pero el único que genuinamente las puede cambiar es Dios. Porque yo puedo hoy tomar una decisión. Mañana soy diferente, pero pasado mañana voy a ser igual. Porque los cambios que duran son los que Dios hace, no los que yo decido. ¿Cuántos en esta mañana? De corazón sincero, no por emoción, como les digo siempre, sino por entendimiento, quisieran decirle a Jesús que quieren que cambie alguna cosa específica en su vida para beneficio espiritual de cada uno de ustedes. Yo estoy puesto de pie, yo se lo digo todos los días. ¿Hay alguien más que quiera acompañarme poniéndose de pie, pidiéndole a Jesús ese cambio? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Y Dios toca todos los corazones. Y Dios nos da oportunidad todos los días de ser más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor y Padre, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, las palabras humanas son solo palabras. El poder divino es acción. En esta mañana, yo te ruego que tu poder, tu Santo Espíritu, trabaje directamente en mi corazón y en el de cada uno de los que estamos aquí. Que nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Que nos ayudes a entender que separados de ti nada podemos hacer. Pero también danos la fortaleza y la seguridad que tenía el apóstol Pablo de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos a ser más que vencedores. Ayúdanos a seguir corriendo esa carrera que tú nos has encomendado. Ayúdanos para que permitamos la presencia de tu Santo Espíritu todos los días en nuestras vidas. Y que de esa manera, un día no muy lejano, todos los que estamos aquí y aún más, podamos decir con el profeta Isaías: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ayúdanos, Señor, y que todo lo que suceda en nuestras vidas sea conforme a tu voluntad. Cualquier situación difícil por la que tal vez más de uno de los que estamos aquí estamos pasando, por favor, Señor,
no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, pero por la fuerza y por los méritos de Cristo Jesús, que sea solucionada conforme a tu voluntad. Permanece pues en cada corazón y gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén.